¿Qué tal amigos y amigas? Vamos a tener ahora un pequeño curso, pocos minutos, de un tema que es muy importante para nosotros, que es la iglesia como espacio sagrado de encuentro en torno a la palabra. Esto significa que la iglesia, o sea, todos nosotros, porque la iglesia la formamos todo el pueblo de Dios, todos los bautizados y de alguna manera toda la humanidad que sigue a Jesús, aunque sea inconscientemente, sigue a Dios o lleva al Espíritu Santo en su corazón, de alguna manera está unida también a la iglesia. Pero limitémonos al pueblo de Dios, que son todos los bautizados, cada uno de ustedes. Todos pertenecemos a la iglesia y somos la iglesia. Y la iglesia está convocada por Jesús, la palabra de Dios. Por eso es el espacio sagrado, el lugar donde se encuentra la reunión de todos los que creemos en esa palabra de Dios. Entonces, quiero reflexionar sobre eso en estos pocos minutos. Lo primero que hay que decir y que es muy importante es que efectivamente la iglesia ha sido fundada por Jesús. La iglesia es la comunidad en torno a Jesús y que de alguna manera hace presente a Jesús como un misterio, como pueblo de Dios, precisamente porque Jesús la ha dejado constituida como tal. Es decir, Jesús cuando vino al mundo convoca a los discípulos y deja su iglesia para que continúe su acción. De tal manera que eso se da en dos momentos. En primer lugar, cuando Jesús es encarnado, viene al mundo y predica, lo que hace en los 3 años de vida pública es justamente predicar el reinado de Dios, anunciar que Dios quiere salvarnos, anunciar que Dios nos invita a vivir con Él y a dar la vida por nosotros para mostrar la seriedad, la profundidad y la entrega total de Dios por nosotros. Y entonces Jesús, cuando predica el Evangelio y cuando anuncia el reino, hace que cada uno tenga que creer en Él. Uno cree en Él, pero al creer no solamente uno dice, creo, sino que lo sigo, me uno a Jesús. Y cuando lo seguíamos a Jesús porque creemos en Él como el Salvador, como la persona que realmente nos lleva al Padre, entonces no lo hacemos cada uno individualmente, sino que como comunidad. Y ahí está el primer paso de la iglesia, que Jesús con su palabra convoca a los discípulos lo siguen, pero lo siguen como familia, lo siguen como comunidad, como unidad. Y ahí tenemos a los 12 apóstoles en torno a Jesús y luego a los 72 apóstoles y a todos los hombres y mujeres que están alrededor de Jesús y lo siguen y lo acompañan hasta la cruz. Ahí llega San Juan y las 3 mujeres y después en otros momentos están todos los apóstoles, pero siempre hay un grupo en torno a Jesús. Ese es el núcleo inicial de la iglesia, la comunidad de los discípulos en torno a Jesús. Cuando Jesús muere y resucita, se vuelve a aparecer a esos discípulos que están ahí en el cenáculo, esperando, rezando. Otros están un poco perdidos y sin embargo Jesús se aparece en medio, les renueva su presencia, les muestra que está vivo, da el Espíritu Santo a ellos, dice reciban el Espíritu Santo, luego nuevamente se vuelve a aparecer el día de Pentecostés, les dona el Espíritu Santo y entonces los constituye ahora no solamente como el grupo de discípulos, sino que como la comunidad formada y creada en torno al Espíritu Santo para que justamente sean una comunidad que hace presente a Jesús. La diferencia entre los discípulos alrededor de Jesús antes de la muerte y la comunidad eclesial posterior a la muerte y a la resurrección es que en este momento posterior, ahora Jesús está presente a través del Espíritu, ya no está caminando con ellos, sino que está presente a través del Espíritu. Y no solamente presente a través del Espíritu, sino que hace que esa comunidad se transforme en el cuerpo de Cristo. De tal manera que la iglesia es el cuerpo de Cristo, son la comunidad que de alguna manera se identifica con Cristo, sigue a Cristo y vive como Cristo. Es la presencia de Cristo continuada, uno podría decir de alguna manera, aunque nosotros somos pecadores, obviamente, pero es de alguna manera eso. Entonces, lo que tenemos acá, que la iglesia ha sido fundada por Jesús con su predicación del reino y luego con el envío del Espíritu Santo, que hace de esta comunidad de discípulos una comunidad que deja que tiene presente a Jesús al medio, que Jesús se hace presente a través de los sacramentos, en primer lugar por la Eucaristía y el bautismo, y hace de esa comunidad un testigo de la presencia de Cristo en el mundo. Y por eso que la iglesia tiene ahora la misión de dar a conocer a Cristo, de hacer presente a Cristo, de anunciar a Cristo y de cumplir la obra salvífica de Cristo en el mundo. Eso es, por eso que la iglesia es un espacio sagrado, porque está en torno al Espíritu Santo y en Cristo al centro, y es un espacio sagrado de encuentro, porque es un encuentro con Cristo y un encuentro entre nosotros, pero es un espacio sagrado en torno a la palabra, pero una palabra que se predica, una palabra que se da a conocer.
Por lo tanto, la iglesia, su función fundamental es testimoniar a Jesús, dar a conocer a Jesús, hacer presente la obra de Jesús. Así entonces, la iglesia ha quedado constituida por 4 características. La primera es que la iglesia está dedicada a predicar el evangelio, a anunciar la palabra. Por eso toda su vida es anunciar auténticamente el evangelio, para lo cual primero tiene que vivirlo, tiene que creerlo y tiene que meditarlo. Luego tiene poder del Espíritu Santo, en el sentido de que puede realmente, con la fuerza del Espíritu Santo, cumplir su palabra, cumplir con todas sus debilidades y fallas que todos tenemos. Sin embargo, el Espíritu Santo hace que esa iglesia continúe su obra con poder y con fuerza. En tercer lugar, es una comunidad que tiene que vivir auténticamente lo que predica. Es decir, somos hermanos. Nos tenemos que querer como hermanos, corregir como hermanos, vivir como hermanos, y de alguna manera lo que estamos diciendo lo tenemos que vivir. Y por último, es una comunidad que lo que vive lo celebra en torno a Jesús. O sea, de alguna manera empieza a vivir en esta vida lo que es futuro. Ven ustedes qué importantes son esos 4 puntos de la iglesia, que siempre está en torno a la palabra, que la predica, tiene un poder y una fuerza de Dios para que su palabra haga que otros la crean, pero además ella vive y auténticamente tiene que cumplir lo que predica. Y eso es un desafío importante. Y por último, Jesucristo está presente sacramentalmente y de alguna manera eso nos prepara, nos adelanta lo que será la vida en el cielo. Por eso uno podría decir que la iglesia se define como una misión. Existe como misión. Ustedes son una misión. Viven solo para la misión. La iglesia no vive para sí misma ni para buscar gloria, ni nada personal. Solo vive para darse. La iglesia es para otros. La iglesia es una misión. La iglesia es para el mundo. O sea, toda persona que quiere pertenecer a la iglesia es para darse a los demás y no para buscarse a sí mismo. Y una misión que se vive al interior de la iglesia, es decir, que se vive aquí y se cumple lo que se predica, pero además es una misión que es para los otros. De allí entonces la verdadera importancia central de que la palabra, el mensaje de Jesucristo, que no es solo el mensaje, sino que es su persona, sus sacramentos, su vida, toda su vida, esté siempre en el centro de la iglesia. Porque en eso nosotros nos basamos y es eso lo que nosotros entregamos. La iglesia es para los demás, pero lo que entrega no es a sí mismo, sino que es a Jesús. Y para eso primero cree en Jesús, lo sigue, lo quiere y lo vive y lo entrega. La iglesia es Jesús que se entrega a los demás. Esa es nuestra preciosa tarea, estamos llamados a eso y yo los invito a que realmente meditemos esto y tratamos de ser una iglesia verdaderamente verdadera, es decir, una iglesia que conoce que Jesús es el centro y está dado para entregar a Jesús a los demás. Que Dios me los bendiga mucho.